Mi nombre es Kat y tengo 40 años y trabajo en una oficina. Vivo con mi esposo Bob, que es 3 años mayor que yo y trabaja conmigo en la misma empresa. Estamos casados desde hace 10 años, pero no tenemos tener hijos desde que me casé cuando tenía 30 años. Siempre sentí un fuerte deseo de formar una. Tanto Bob como yo queríamos tener hijos, aunque los hombres no tienen un reloj biológico como las mujeres. Sentí que lo tenía hasta los 35 años. Tener hijos porque no soy muy fuerte físicamente. Quería tener la energía para pasar por el embarazo y criar hijos. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado. Intentamos tener un bebé después de casarnos, pero no sucedió, así que fuimos ir a ver a un médico especializado en salud de la mujer para saber qué estaba pasando. Las pruebas mostraron que tenía algunos problemas que me dificultaban quedar embarazada. No era imposible, pero las posibilidades eran muy bajas y sería un desafío. Bob se desilusionó mucho cuando escuchó Se preguntó si algún día podría ser padre. Viéndolo así de molesto no sabía qué decir. Seguimos intentando tener un bebé, pero parecía una tarea imposible. Traté de animarme mi triste esposo diciéndole que no tener un hijo no es el final de todo. Le sugerí que disfrutáramos de nuestras vidas juntos como pareja. Él pareció estar de acuerdo a la situación, diciendo que no había mucho que pudiéramos hacer al respecto, así que también podría seguir la corriente. Pero con el tiempo Bob comenzó a cambiar. Cuando veíamos familias con niños afuera, se preguntaba en voz alta si podríamos haber tenido salidas familiares divertidas como esa, y cuando visitábamos a amigos que tenían niños, comentaba lo afortunados que eran y parecían celosos. Me hizo preguntarme si él no podía dejar de lado la idea de tener un hijo. En el fondo me sentí incómoda y luego las cosas comenzaron a ponerse tensas entre nosotros cuando estábamos tratando de quedar embarazadas. Bob solía ayudar. Salía mucho por la casa preocupado de que pudiera excederme, afectar mis posibilidades de concebir. Él insistía en levantar objetos pesados y asumía muchas tareas domésticas los fines de semana, pero una vez que quedó claro que no podía tener un hijo, él dejó de hacer cualquier cosa. Dijo que estaba cansado y que las tareas domésticas eran responsabilidad de la esposa. Sentí como si me estuviera culpando por poder tener un bebé. Después de eso, Bob comenzó a pasar los fines de semana simplemente relajándose. Dormía o jugaba con su teléfono todo el tiempo. Un día, de repente, me encontré con más tareas que hacer y mi salud comenzó a deteriorarse. Cuando me enfermaba con fiebre o dolor de estómago, él simplemente me decía que de eso yo mismo, y ni siquiera se molestaba en cuidarme. No discutí con él porque en cierto modo tenía razón. Yo era la razón por la que no podíamos tener un hijo. Empecé a preguntarme si divorciarme era la decisión correcta. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Bob fue transferido por un gran proyecto. Otra empresa estaba en un estado diferente y terminó mudándose allí por trabajo. Naturalmente, supuse que iría con él, pero dijo que no era necesario. Insistió en que podía manejarlo solo. Al escuchar esas palabras, me tomé un tiempo. Pensar que tal vez nuestra separación le daría espacio para ordenar sus sentimientos, especialmente porque parecía frustrado y distante a nuestros problemas de infertilidad, así que acepté quedarme diciéndole que estaba bien y que yo me ocuparía de las cosas aquí cuando Bob se fuera. Él solo regresaba a casa una vez al mes. Incluso cuando lo hacía, rápidamente decía que estaba ocupado y que tenía que irse nuevamente. Se volvió una rutina, pero a pesar de visitas cortas, me alegré de verlo porque significaba que todavía se preocupaba lo suficiente como para regresar cuando llegara el tiempo. Pasó algo inesperado. Sucedió. Bob comenzó a cambiar. Al principio era el mismo de siempre, pero gradualmente se volvió más amable. Me trajo pequeños obsequios diciendo que había comprado algo para que yo lo disfrutara o que iría de compras conmigo. Se sintió como un pequeño pero significativo cambio en nuestra relación. A pesar de que tenía tiempo limitado, Bob me visitaba regularmente y me preguntaba si había algo que me molestaba. Pensé que había vuelto a ser amable inicialmente. Se suponía que su tarea de trabajo duraría 1 año, pero terminó durando 2 años. A retrasos en el proyecto. Para el 2.º año dejó de mencionar nuestros problemas de infertilidad cuando vimos familias con niños. En lugar de eso, admitió que no podíamos tener hijos juntos, pero me aseguró que lo había aceptado. Me sentí aliviado al saber que lo había hecho.
Aceptó nuestra situación 2 años después. Bob completó su tarea. Regresó a casa. Le di la bienvenida sintiéndome aliviado de que finalmente pudiéramos estar juntos nuevamente. Reanudamos la vida juntos en paz, pero la tranquilidad no duró mucho poco después de su regreso. Me soltó una bomba. Mencionó a una joven de su familia que tuvo un bebé antes de casarse y no podía criarlo sola porque era demasiado. Bob sugirió que adoptáramos al niño y lo criáramos como si fuera nuestro. Me quedé completamente desconcertado por esta repentina propuesta cuando le pregunté qué estaba pasando y me explicó que como no podíamos tener un hijo propio pensó que adoptar este bebé sería una buena idea. Abrumado por esta sugerencia inesperada, le pedí un tiempo para pensarlo. Terminé la conversación. Había algo extraño en la historia de Bob. Su familia vivía lejos y no teníamos mucho contacto con ellos. Nuestra relación con sus familiares era distante hasta el punto de que solo intercambiábamos tarjetas de Navidad una vez al año y además no teníamos una boda tradicional. Ceremonia, así que no conocía bien a familia a pesar de sentirme incómodo. De mala gana consideré adoptar un niño de alguien que apenas conocía. Le pregunté a Bob si podía conocer a los padres del niño para aprender más sobre ellos, pero él se negó firmemente. Cuestionó por qué importaba quién era. Los padres estaban y por qué estaba tan interesado, pero creía que era. Entender la situación completamente. Quería saber por qué los padres no podían criar al niño y qué le pasó al padre del niño cuando presioné para obtener respuestas. Bob se enojó y me acusó de llorar demasiado, incluso amenazó con terminar nuestra relación si no aceptaba acoger al niño. En ese momento me quedó claro que la verdadera de Bob era tener un hijo sin importar el costo. Mis sentimientos y preocupaciones no parecían para importarle. Me di cuenta de que había llegado a mi límite, así que acepté irme. Empaqué mis cosas y encontré refugio temporal en un motel cerca de la estación de tren sin saber a dónde más ir. El proceso de divorcio. Mi esposo transcurrió sin problemas. Resolvimos todo a través de un abogado para evitar cualquier disputa, incluidos asuntos como alamín y división de propiedades. Todo terminó sin ningún problema, sintiéndome incómodo trabajando en la misma empresa que mi exmarido. Decidí renunciar y encontré un nuevo trabajo en un pequeño bufete de abogados con mis conocimientos de informática y certificaciones de asistente administrativo. Logré que me contrataran allí. Me tomó algún tiempo adaptarme al nuevo lugar de trabajo, pero finalmente encontré mi ritmo y llevé una vida pacífica después de vivir separada de mi esposo durante 2 años. Me había acostumbrado a volver a casa con una habitación vacía y un día, aproximadamente 1 año después de nueva vida, mi exmarido apareció inesperadamente en mi lugar de trabajo sosteniendo a un niño pequeño. Sorprendido de verme, me preguntó por qué estaba allí cuando le recordé que trabajaba allí y parecía sorprendido después de acompañarlo. A mi abogado supervisor me enteré de una verdad impactante. Mi exmarido confesó que sospechaba que el niño que tenía nacido 1 año no era suyo. Quería disputar la paternidad, pero legalmente solo podía hacerlo dentro de 1 año del nacimiento del niño. Incluso si una prueba de ADN demostrara que el niño no era suyo, todavía tendría que pagar manutención. Grabé su conversación como empleado y me di cuenta de que me había engañado durante nuestro matrimonio y un hijo, a juzgar por la edad del niño y el momento de su viaje de negocios. Quedó claro que el niño fue concebido alrededor de 1 año después de que él había estado fuera en ese viaje. De repente su comportamiento inusualmente amable hacia mí durante ese tiempo tuvo sentido. Desde entonces comencé a darme cuenta de mi exmarido podría haber estado sintiendo culpable. Parecía que su actual esposa, que era más joven y trabajaba con nosotros, estaba al tanto de nuestra historia. Cada vez que hablaba, me miraba con el rostro pálido. Era comprensible después de todo. Su ex esposa, a quien intentó dejar con el niño de su aventura hace 1 año, estaba finalmente accedió a hacerse una prueba de ADN y se fue con una expresión sombría. Le confié a mi abogado, el señor Williams, la situación cuando salió a la luz la visita de mi exmarido. El señor Williams se sorprendió y me informó que yo pude reclamar a Lamont por infidelidad dentro de los 2 años posteriores al descubrimiento. Perdí el tiempo y decidí reclamar a Lamont tanto de mi exmarido como de su actual esposa, quien una vez fue su amante,
para asegurarme de que no pudieran evadirlo. Envié el reclamo a sus hogares, lugares de trabajo e incluso la casa de sus suegros poco después de que recibí una llamada de mi exmarido expresando incredulidad sobre reclamo. Él argumentó que como ya estábamos divorciados no debería tener que pagar pensión alimenticia. Con calma le recordé el cronograma legal que decía que estaba en mi derecho de reclamar a Alamón debido a su infidelidad que recién había salido a la luz recientemente. Inesperadamente una voz de mujer que no reconocí intervino exigiendo que retirara él. Afirmando ser su esposa. Sorprendido le pregunté con quién estaba hablando. Ella confirmó que era su esposa actual, admitió que sabía que él había mentido sobre su soltería cuando comenzaron a salir, pero no le importó. El hecho es que tuviste una aventura con mi esposo y yo recibiré unos limpios $20,000 de cada uno de ustedes. Nuestro necesitará apoyo financiero a medida que crezca y eso no es negociable, pero no podemos permitirnos una cantidad tan grande. $40,000 es demasiado, ella protestó, ese no es mi problema. Le respondí que ambos tienen trabajos e ingresos decentes, además de enviar él el reclamo hizo que mi esposo fuera degradado y yo perdiéramos el nuestro, lo que en un recorte salarial que simplemente no podemos permitirnos, entonces pídales ayuda a sus padres. Sugerí que no daré marcha atrás en esto. Me niego absolutamente a pagar, gritó y mi esposo. Regresé al teléfono suplicando que estamos enfrentando dificultades financieras. ¿Podría por favor retirar el reclamo? No, no lo abandonaré. Respondí con firmeza y mientras estamos en. Recuerde la prueba de fertilidad que nos hicimos hace unos años. Sí, lo hicimos, aunque resultó. Tenía un problema. Él recordó los resultados de la prueba. También muestran que tenías un problema. Le revelé que estás bromeando. El documento con los resultados quiere que se lo envíe. Cuando le revelé la verdad sobre nuestros problemas de fertilidad a Bob. Reaccionó insistiendo en que era mentira, parecía que el shock lo había negado todo, sin embargo, la realidad era que el médico sí lo había confirmado. Problemas importantes por parte de ambos. Cuando Bob se enteró de mi problema, se sorprendió tanto que abandonó el consultorio del médico antes de escuchar la explicación completa. Inicialmente había planeado guardar hecho para mí, pero decidí que ya no tenía sentido ocultarlo más después de informar. Bob, la verdad, continuó negándolo, pero terminé la conversación sintiendo que no tenía sentido seguir discutiendo. Al final logré recibir un total de $20,000 cada uno de ellos por angustia emocional, y ella se negó a pagar su parte, por lo que parece. Asumió toda la carga. Más tarde se descubrió a través de una prueba de ADN que el niño no era de Bob, lo que confirma sus temores de que ahora está considerando divorciarse de su esposa, pero la presión financiera de la manutención de los hijos y la compensación por angustia emocional lo han atado al matrimonio que confió. Él solo quería que criara al niño con su pareja porque ella tiene una voluntad bastante fuerte. Admitió que si tuviera la custodia del niño encontraría una excusa para romper con ella. Actualmente, la relación de Bob con su esposa es tensa y el ambiente en casa es tenso. En el trabajo, enfrentan el juicio de sus como la pareja adúltera, lo que hace que las cosas sean aún más desafiantes para ellos, ya que para mí, me he acostumbrado a mi vida de soltero y a mi excelente satisfacción en mi trabajo y a socializar con amigos. Tengo planes de ir de viaje. Viaje con mis amigos durante las próximas vacaciones largas y a cumpliendo